Buenas noches, ya estamos en vivo transmitiendo nuevamente con la conferencia del día de hoy, que es el falso sentimiento del yo. Aquí, en algunas de las slides vamos a ver algunos de los puntos que vamos a ir tocando y van a estar pasando, y creemos que el tema, como todos los temas que hemos estado dando de psicología, viene muy al caso a lo que en días anteriores también estábamos viendo relacionado a ciertos aspectos de la psicología. Bien, este tema del falso sentimiento del yo es una conferencia que diera el venerable maestro Samael Aun Weor, y nosotros vemos la importancia de retomar este tema y compartirlo, y en la medida que podamos iremos tocando los diferentes puntos, explicando, para que podamos todos reflexionar en sí qué son esta cuestión de los sentimientos, ya que en ello se va mucho. Los sentimientos y las emociones, que son básicamente lo mismo, parten de una forma nuestra de ser en base, como podríamos haber ido aprendiendo en el transcurso de los diferentes temas que hemos dado de la gnosis, pues de esa personalidad, de nuestro medio ambiente, de una educación, incluso de reglas morales, sociales, costumbres, de lo que vemos en los demás, de lo que vemos en nuestro medio ambiente. Creamos una serie de emociones, sentimientos, y quizás la parte más difícil es distinguir cuáles o qué sentimientos son reales y cuáles no. Y quizás ese es el punto de todo el tema de hoy: ver, descubrir de dónde nacen esas emociones, esos sentimientos, a dónde nos dirigen, cuál es el motivo en muchas de las ocasiones de los problemas que vivimos, por algo que, aunque pareciera contradictorio, descubrimos que amamos nuestros dolores, aprensiones, temores, y nos aferramos tantos a ellos, llamados como recuerdos, sentimentalismos, que alimentan y fortifican más, como iremos viendo, los diferentes aspectos psicológicos de nuestra personalidad, que desafortunadamente hoy en día está muy involucrada en un medio ambiente, en un medio social que la tiene totalmente limitada, y obviamente aquello, lo auténtico, que diríamos que es la conciencia de cada uno, totalmente dormida dentro del ser humano. Como dirían los neurocientíficos, el subconsciente humano es programado por el medio que nos rodea e induce nuestra forma, nuestra vida, nuestras acciones, sin que por ello nosotros, por un poco así, tengamos conciencia de ello mismo, ¿no? Ahora bien, la gnosis, estos estudios que estamos a través de las diferentes conferencias o aquellos que ya conocen, busca liberar a lo auténtico, al verdadero sentimiento que tenemos que descubrir, que no proviene de ese subconsciente, de esa programación, de ese entorno, de esa vida social, sino que proviene de aquello que vamos a ir explicando, llamado conciencia, dentro de cada uno de nosotros. Así pues, nuestros sufrimientos de la vida, nuestras penalidades, en muchos de los casos, por no decir en la gran mayoría de los casos, fortifican cuando a través de los recuerdos los alimentamos, los falsos sentimientos que vamos a ir explicando del yo o de los defectos psicológicos. Dice el maestro Samael: podríamos nosotros sacrificar muchas cosas en la vida, podríamos sacrificar una pachanga, podríamos sacrificar irnos de fiesta, podríamos sacrificar muchas cosas aparentemente que nos dan esa satisfacción,
pero jamás sacrificamos o sacrificaríamos nuestras penalidades y nuestros dolores. Esta parte viene a ser muy importante comprenderla y quisiéramos introducirnos más cuando vemos que nos alimentamos de los recuerdos. Y esta cuestión de los recuerdos, y vamos a ir profundizando cada vez más, en muchas de las ocasiones diríamos, ¿y qué de malo tiene? Nosotros, de una forma muy bohemia, decimos, cuando yo tenía 20 años o cuando yo era adolescente, cómo a veces sufría, ¿no? Incluso tengo fotografías de mi juventud y me regocijo y comparto esos momentos que tuve de dolor con gran satisfacción y como bohemio de lo que pasé en aquella época y disfruto en cierta manera de esos sentimientos, de esas emociones. Luego viene la época a lo mejor cuando fuimos más adultos y nuevamente hablamos de nuestras torpezas, alegrías, penas, y esos sentimientos nos llena de orgullo e incluso de ese dolor del cual no estamos dispuestos a sacrificar. Es decir, ¿sí? ¿Se escucha bien? Podemos bajar un poquito el volumen. ¿Sí? A ver, si se escucha muy distorsionado, me avisan para bajarle al volumen. ¿Sí? Un poquito más bajo. Bueno, esto es la maravilla de la tecnología. Bueno, si se escucha bien ahora. Bueno, como estábamos diciendo, qué difícil es sacrificar nuestros sentimientos. Y alguien diría, ¿por qué tengo que sacrificar mis sentimientos, ¿no? O mis emociones? Porque en ello va, como ahora vamos a ir viendo, esos agregados psicológicos que se alimentan de nuestra conciencia. Los recuerdos, el pasado, nuestras penitencias, nuestras amarguras, son como una droga para nosotros que nos motiva a seguir adelante, ¿sí? También recordar los momentos felices es un falso sentimiento. Vamos a ir explicando, porque en todo es como necesitamos ir poco a poco, porque es tan difícil. O sea, nosotros podemos detectar lo bueno, lo malo a cierto nivel, lo que conocemos en psicología como un defecto o un agregado psicológico, pero los sentimientos es muy sutil, muy difícil de definir, porque como iremos viendo es como la parte o el resorte secreto de la acción de aspectos psicológicos muy escondidos dentro de la psiquis humana, por la cual busca alimentarse a través de esas debilidades psicológicas que tenemos. Entonces, cuando... ¿Se escucha bien? Ok. Cuando tenemos esos sentimientos humanos, recuerdos, el pasado, el dolor, es muy típico que uno empiece a recordar, es que yo hice tanto, yo sufrí tanto, yo padecí tanto, y es como un orgullo en muchos de los casos, y es como seguir alimentando esas emociones del pasado. Sí. Como para que digan, ay, pobrecita, ¿no? Exactamente, como para que nos digan, pobre, cómo sufrió, que nos tengan lástima. Es decir, no queremos sacrificar nuestras penalidades, trascender nuestras penalidades, queremos seguir alimentándonos de ellas, aunque pareciera contradictorio, es algo difícil al principio de entender. Es como cuando tenemos un problema y no lo queremos olvidar. Digo, pues no, ¿cómo no voy a querer olvidar el problema? Yo ya no quisiera tener el problema. Bueno,
Pues si no quieres tener problema, olvídalo. Pero yo le estoy dando vueltas, y mira cómo, y que esto que me hicieron, y qué injusticia, y cómo es posible, y entonces la mente empieza a decir, ¿cómo podría yo vengarme? ¿Qué podría yo hacer? Es ahí donde empezamos a descubrir ese sentimiento muy fino del ego, que busca que no pasemos a otra cosa, porque dice, no, ¿cómo es posible que me hayan hecho esto? ¿Cómo es posible que a mí? Y esto, y entonces yo busco vengarme, sino física, mental, maquilar algo para yo tomar la contra, y esos sentimientos no los sacrificamos, porque vienen justamente, como vamos a ir viendo, de nuestros propios defectos. Más fácil es trabajar sobre algún defecto que sacrificar o matar esos sentimientos, porque van ligados. Entonces, en esto que estoy mencionando podríamos entender un poco más cuando decimos que nos gusta, aunque pareciera contradictorio, vivir en los problemas, porque los problemas los alimentamos nosotros mismos, porque no sacrificamos las emociones, como alguna vez hemos explicado, las emociones negativas. Nos alimentamos de las emociones negativas. Ahora que está muy de moda toda esta cuestión de las elecciones, partidos políticos, y uno ve las noticias, empieza a hablar, qué barbaridad, esto es aquello, independientemente de las injusticias de la vida y de que si uno hizo o no hizo, pero nos gusta alimentarnos de todo eso, y empieza a crecer en nosotros el odio, el resentimiento. Señores, no significa que no tengamos que ver las cosas de la vida, pero si nos llenamos de la negatividad de las cosas que nos rodean, o si alguien nos viene con un problema y nos absorbe su problema, y incluso alguien comenta o hace una crítica de otra persona y nosotros lo tomamos como válida sin siquiera tener conocimiento de causa, y seguimos alimentando esas habladurías, chismes, etcétera, esas emociones negativas que vienen, como iremos viendo ahora, del ego, del falso sentimiento que crea el ego dentro de la mente humana y de las emociones, crea esa discordia terrible en nuestro interior. Necesitamos el trabajo de la muerte del ego acompañado con el trabajo, con esa autoobservación que debemos hacer a nuestras emociones. Cada ego o cada defecto psicológico tiene un sentimiento particular. Entonces tenemos tantos sentimientos encontrados como egos psicológicos en nuestro interior. Y si hablamos que tenemos más de 10,000 y tantos defectos psicológicos, tenemos más de 10,000 y tantos sentimientos encontrados en nuestro interior. Y cada sentimiento con un interés específico. Entonces, fácil, entre comillas, puede ser ver la ira, el orgullo, el amor propio, la lujuria, la gula, la pereza, aparentemente. Pero qué difícil es definir un sentimiento que viene de algún defecto. Es que uno dice, bueno, ¿qué de malo tiene tomar un vinito, una copa? Es social, es amistad. ¿O qué de malo tiene? Pues hombre, es una crítica sana, decimos, y entramos en esos sentimientos de crítica, de juzgar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se van colando pequeñas, lo que se llaman sentimientos del ego, que se asocian entre sí a otros egos o con otras personas. Y obviamente, como dice el mismo maestro Samael, se vuelve uno como en esos recuerdos sentimentales, como un bohemio, ¿no? Lleno de, como los artistas, es que el arte moderno, mira, ese cuadro que pues uno dice, no le entiendo ni jota, ¿no? O sea, eso todo hay unas manchas, pero sí, lo abstracto es el arte, son
experiencias egoicas plasmadas en el arte, pues que no nos conduce a nada más, que no nos lleva a algo superior, a un conocimiento mayor, ¿no? Esto es algo que, bueno, tenemos que cada uno ir descubriendo por nosotros mismos. Nosotros nada más damos la orientación y uno mismo tiene que ir descubriendo en qué consisten esos falsos sentimientos, ¿no? Así pues, en el trabajo sobre sí mismos tendríamos 3 líneas a seguir dentro de este trabajo psicológico. Una es definitivamente el propósito del trabajo de la muerte de nuestros defectos. El segundo propósito sería las relaciones con nuestros semejantes. Y el tercero, el amor a este trabajo por el amor al trabajo en sí, ¿no? Entonces, si lleváramos estas 3 líneas de trabajo, podríamos ir encontrando las pautas a seguir. Pero es claro que el sentimiento que tenemos de nosotros mismos y lo que creemos que sentimos de nosotros mismos o que sentimos hacia los demás, permítame decirle, está totalmente, en gran parte, en un 97% equivocado. Si ya la neurociencia nos habla que el consciente humano está solo reflejado como un máximo, ellos hablan de un máximo de un 1 y en un momento de lucidez a un 5%, pero dicen que lo normal de la persona es que solo tiene lucidez consciente de un 1%, es un 99%, ese es su consciente humano. Dentro de ese subconsciente humano solo vamos a encontrar esos sentimientos equivocados que no nos pertenecen o que vienen supeditados a los diferentes aspectos psicológicos o nuestras debilidades psicológicas. Así pues, si uno entra dentro de estos estudios, dentro de este conocimiento de la gnosis, y lleva 1 año, 2 años, 5, 10 años en este trabajo psicológico, podrá darse cuenta que si dice, bueno, yo ya perdoné a esta persona, pero como dice el dicho, perdono pero no olvido, es decir, yo perdoné, pero cada vez que la veo tengo un sentimiento de rechazo, pero yo ya la perdoné, yo ya trabajé con el resentimiento y yo pedí la muerte del ego y ya maté el resentimiento, pero cada vez que la veo como que siento un sentimiento muy escondido dentro de mí que todavía no me hace relacionarme bien, significa que no he muerto. Esto es algo difícil porque nos vamos a dar cuenta que si queremos un cambio real, verdadero, hasta nuestra propia identidad la tendríamos que desconocer, hasta nosotros nos tendríamos que desconocer de nosotros mismos, ¿no? Esto es algo que cuesta porque tenemos que romper muchas estructuras mentales, sociales, y esto va en base a un trabajo de autoobservación sobre sí mismos, va en base a un trabajo de muerte, va en base de un trabajo de autoobservación. Y esto no es algo nada más de forma didáctica, intelectual, esto es una forma didáctica, práctica, en base a los 3 factores que ya conocemos de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Nosotros necesitamos morir en nuestros aspectos psicológicos, viviendo la muerte, meditando, necesitamos nuestra transmutación, la alquimia y el factor de ayuda a nuestros semejantes. Necesitamos desarrollarnos internamente. Necesitamos encontrar, como ahora vamos a ver, el verdadero sentimiento del ser. Nosotros no podríamos salir de los falsos sentimientos del ego mientras no muramos. Entonces, si nosotros
tenemos que encontrarnos con lo que sería el sentimiento del ser. Y para encontrarnos con el sentimiento del ser, para eso tenemos a la conciencia que se conecta al ser de cada uno. La conciencia es lo auténtico. Nuestro problema es que la conciencia está dormida. La conciencia humana está atrapada, como decíamos, en ese subconsciente. Y no se trata de crear un mejor subconsciente o reprogramar el subconsciente. Se trata de liberar a la conciencia de ese subconsciente, de esa dormidez psicológica, liberarla de sus estatus que se encuentra atrapada entre esas diferentes facetas psicológicas. Escucha. Al tener... ¿se oye bien? Ok. Esta conciencia enfrascada, a medida que vamos trabajando sobre sí mismos, a medida que vamos muriendo sobre sí mismos, vamos a ir conociendo los sentimientos del ser. Nosotros tendríamos que encontrar el sentimiento del ser, porque la conciencia es una fracción del ser. Entonces, si uno despierta en un pequeño porcentaje, podrá encontrar un pequeño porcentaje de ser, y ese sentimiento nos va a ir guiando, nos va a ir ayudando a ese cambio tan importante. El cambio radical no es de la noche a la mañana, esto es algo que se va dando día a día, momento tras momento. Ahora bien, siempre vamos a tener una confusión. ¿Cuál es el sentimiento del ego? ¿Y cuál es el sentimiento del ser? ¿Cómo puedo diferenciarlos, no? ¿Cuándo sé que estoy tomando una buena decisión en mi vida y cuándo sé que estoy tomando una mala decisión? ¿Cuántas veces hemos cometido graves errores por malas decisiones? Qué difícil. Quisiéramos, y esa es quizás una de las debilidades del ser humano, quisiéramos que alguien nos dé la solución mágica. Y entonces seguimos a grupos, a guías espirituales, que de alguna manera me diga cuál es el verdadero sentimiento con el cual debo actuar. Y ese es un gravísimo error también, porque es solo uno, el ser. Es el ser con el que uno se debe conectar, no con otras personas afuera. Muchos de esos códigos morales pues están basados en la ética que debería de existir antigua de la conciencia, pero que se ha ido desvirtuando, modificando y adaptando a usos y costumbres que ya en muchos de los casos nada tiene que ver y va de acuerdo a las modas, al tiempo y a la historia en la cual se vive. Por ello es difícil, porque el falso sentimiento es como un autoengaño. ¿Cuántas veces, y esto es algo hasta muy delicado, ¿no? Este autoengaño, incluso a nivel de estos estudios de la enseñanza, podría llevar a alguien a pensar, porque el ego es tan sutil, es tan refinado, que diría, fíjate que ya tu esposa o tu esposo pues ya no te está ayudando a este trabajo del desarrollo interior. Y entonces un ego, un sentimiento muy sutil de lujuria, un falso sentimiento del ego, lo podría llevar a abandonar a su esposa o a su esposo para irse, porque fíjate, esta jovencita es así, se ve que te va a ayudar mucho, es así, te va a dar lo que tú necesitas. Un falso sentimiento del ego nos llevaría a cometer adulterio o a cometer infinidad de errores, ¿no? Y esto dentro de cualquier institución, dentro de cualquier religión, dentro de cualquier creencia, el ego hace de las suyas. Y vamos a ir viendo cómo el autoengaño del ego es como que uno se la cree y uno se autoconvence de que así es.
Y es terrible, porque no hay manera luego de convencer de que esta persona está cometiendo un gravísimo error. Por eso, en este camino, por eso se dice que es el camino del filo de la navaja, es muy difícil caminarlo, porque dicen precipicios de un lado, precipicios del otro, y si no sabes caminar sobre el filo, te cortan. Precisamente porque es tan fino el ego que si uno no está siempre en autoobservación, en meditación, no que todo el día esté meditando, pero en autoobservación y meditando, reflexionando a través de lo que vamos a ir viendo, de esa comprensión de las cosas que tenemos que meditar, fácilmente el ego se va a colar. Si no es por un lado, pues por un sentimiento de justicia, por un sentimiento de decir es que no te dejes, fíjate que ya es demasiado, y ese sentimiento a uno lo mina y lo perjudica para alimentar la ira, la venganza muy refinada con tintes de justicia y de seriedad en muchos de los casos, ¿sí? Comenta que también que es necesario pasar por esas etapas y se complica observarlo, ¿no? Claro, es una experiencia, pero incluso dentro de la misma gnosis, nuestras experiencias, fíjate, yo soy misionero de 30 años con muchas experiencias, y ese solo sentimiento de tener experiencias y de querer incluso, dice el maestro Samael, alcanzar la iniciación, es que yo ya alcancé cierto nivel. Es tan sutil el orgullo, en un momento dado la vanidad, el autoengaño del ego, que nos puede hacer fracasar. Señores, incluso nos da, esto que estamos hablando nos puede dar miedo al sentimiento del derrotismo, pero si uno se identifica con su ser, podríamos ver sin temor. El problema es que cuando estamos alejados de nuestro ser, buscamos de alguna manera apoyarnos en todas estas cosas que estamos mencionando, ¿no? Entonces, las experiencias nos van a ayudar, pero si estas mismas experiencias nos sirven para adquirir un conocimiento que luego vamos a usar para sentirnos que ya hemos trascendido al ego, el mismo falso sentimiento del ego nos juega otra mala pasada. El ego dice, no te preocupes, como había una película del abogado del diablo, ¿no? Que al final aparentemente vence al diablo y luego le ataca con la vanidad, dice, mi preferida. O sea, si no comes de mi mano, te voy a hacer sentir orgulloso de que no comiste de mi mano y te hago volver a caer. O caes por un lado o te hago caer por el otro. Es terrible, es renuncia total. Eso no le gusta a nadie. Por eso este camino de la gnosis muchas escuelas no lo van a aceptar. Por eso va a ser criticado. Aquellos que hablan del amor, que Dios está aquí, está con nosotros, es maravilloso, vean esa fuente de luz, imaginen una luz que les llega y que les va y que les viene, todo eso es maravilloso, es extraordinario. Nosotros no estamos en contra, al contrario, diríamos qué cosas tan hermosas, pero ¿y la muerte del ego? ¿Dónde queda, no? Es que si queremos este camino es renuncia total, como un Jesús, renuncia total hasta en la cruz. Está en la cruz, lo están crucificando sus propios hermanos, incluso apóstoles que renuncian a él, y él incluso le están clavando la lanza y dice, Dios mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen, perdónalos. Renuncia total, en el máximo dolor, en la máxima injusticia, renuncio, Dios mío, y perdónalos. A nosotros tantito nos clavan un alfiler en psicológica o física y ya estamos diciendo de todo y qué barbaridad, y es que la justicia, es que yo soy algo especial, ¿cómo a mí me pueden hacer eso? No, yo tengo que defenderme, hay que defender a la institución, hay que defender a mis propiedades, hay que defenderse. El sentimiento del ego es tan
sutil, tan engañoso, que sigue alimentando y alimentándose. Dice el maestro Samael que nosotros deberíamos marchar por el camino de la aristocracia, de la inteligencia y la nobleza del espíritu. Qué palabras tan maravillosas. Tenemos que ir conociendo el sentimiento auténtico de la conciencia superlativa del ser. Y eso es algo que solo podemos lograr con la renuncia. Renuncia. Renuncia no es la renuncia del santo tonto. No confundamos muchas veces, ¿no? La renuncia vamos a decir, a los honores de este mundo. La renuncia al éxito, a la alabanza. La renuncia incluso pues a las cuestiones materiales, si es que no se van a tener que tener. Dios sabrá lo que tenemos que tener o no tener, ¿no? Pero esto es importante. Encontrar en la sencillez, como en una sencillez como un San Francisco, encontrar a tu Dios interior, encontrar a ese ser, en base a la muerte, en base a que nosotros vamos muriendo, trabajando, pidiendo la muerte del ego. Porque el ego, acuérdense que no va a morir de la noche a la mañana. Hay 49 niveles del subconsciente humano. Entonces yo puedo trabajar en un nivel la ira y voy a tener que seguir trabajando en los demás niveles. Porque voy a ver que el ego se vuelven los sentimientos más refinados. Ahora ya no es directamente que siento la molestia, ahora ya la siento en una forma como más refinada. Entonces tengo que meditar más, profundizar más a ese segundo, tercer, cuarto nivel, pedir la muerte, luego introducir más y con profunda humildad y paciencia trabajar sobre esos aspectos psicológicos. Por eso dice el maestro Samael que este es el cambio radical. Nosotros no estamos hablando del camino intermedio, hablamos de la vía directa, del camino, del gran camino, podríamos decir. Esto es muy diferente a otras escuelas en donde nos llevaría a un camino pues de ser buena persona, que como ya se ha mencionado en algunas conferencias sobre los diferentes tipos de escuelas, pues hay diferentes tipos de escuelas, cada una de acuerdo como a un proceso, a un desarrollo. La gnosis nos lleva al cambio final. Por eso cuando se habla que hay que eliminar todos los falsos sentimientos, no hay cabida a un margen, porque por pequeño que demos al margen, ahí nos haría fracasar en este trabajo. Entonces es importante comprenderlo. Ir conociendo esa conciencia superlativa del ser sería a través de ir despertando esa conciencia a través de la muerte de nuestros defectos psicológicos, grados a grados. Eso es muy importante. Cuanto por un falso sentimiento, cuánto se puede perder o cuánto se ha podido perder a veces, porque en un momento dado un mal sentimiento nos llevó al error. Y todo se debe justamente porque lo pasamos por la mente y reaccionamos y no dejamos que actúe la conciencia. Cuando dejamos que la mente entre y reaccione con los juicios, prejuicios, conceptos, preconceptos, ideas, idealismos, y dejamos que reaccione o reaccionamos, obviamente debido a nuestro propio condicionamiento. ¿Y cuál es nuestro condicionamiento? Nuestros estados psicológicos. Entonces la mente hay que ponerle mucha atención, porque si uno no le pone atención a la mente, ella interpreta como más bien le parece. Y aquí es donde se alía, vamos a entenderlo así, el ego, ¿no? El ego es uno, la mente interpreta, es dos, y el falso sentimiento del ego justifica al ego mismo que la mente ha dejado entrar. Vean ustedes. Entonces, le damos realidad. Esto es lo que hablan mucho ahora, está muy de moda. Aquello que tú deseas, hazlo real. Si
si lo proyectas, lo podrás hacer realidad. Ese es nuestro problema. Esto se utiliza mucho, desafortunadamente, hoy en día en la mercadotecnia y todo, ¿no? Te ponen bebidas alcohólicas, cervezas de un lado, personas en la playa, divirtiéndose, y luego en conjunto. Y automáticamente la mente crea un concepto, otro concepto, lo unifica y dice felicidad. Porque relaciona estar en la playa de vacaciones con las bebidas alcohólicas a una satisfacción, y automáticamente lo traduce como felicidad y produce automáticamente un deseo, que es adquirir ese producto. Eso que se trabaja en la mercadotecnia y que se trabaja en la publicidad para crear ese tipo de manipulación psicológica en el subconsciente humano, es como actúa el ego, en pocas palabras. El ego hace eso. El ego nos pone primero un sentimiento, o nos pone una situación, la mente lo interpreta y luego el sentimiento o el falso sentimiento del ego lo justifica, y entonces crea la realidad y dice, esto debe ser así, debo actuar así. Ese es el autoengaño. Por eso dice que es el falso sentimiento del ego. Por eso hay que buscar a la conciencia para que se interponga a la mente. Por eso hay que estar en un trabajo psicológico 100% de autoobservación y no dejar alimentar a la mente de ese tipo de sensaciones exteriores que falsean o nos falsean los centros de la máquina humana. Ahora bien, el correcto sentimiento, ¿sí? Un comentario, como dice el venerable maestro Samael, puras fantasías. Las fantasías, así es. Dice, el correcto sentimiento está en pugna con el falso sentimiento del yo. O sea, el correcto sentimiento de la conciencia el ego siempre está en pugna con el falso sentimiento del ego, ¿no? El falso sentimiento del ego siempre va a estar en pugna con el correcto sentimiento de la conciencia. Y es aquí donde nosotros necesitaríamos crear esa ética de la conciencia que mencionábamos hace un momento. La ética de la conciencia es la que no sigue códigos. Esto es difícil. Y está basada en desarrollar la capacidad de la comprensión. ¿En base a qué? A lo que nos falta y a lo que nos sobra. Es decir, es como estar siempre haciéndonos un examen de conciencia. ¿Qué me faltó hoy? ¿Qué me sobró hoy? Me sobró orgullo, me sobró impaciencia, me sobró intolerancia, me faltó comprensión, me faltó valor, me faltó caridad. Entonces, si yo continuamente, a través de la comprensión, del autoanálisis y la autorreflexión, estoy siempre haciendo un autoanálisis de mí mismo, es como un llamado a la conciencia de uno mismo. Es como un autosuperarse cada día. No hablo de llenarme de culpabilidades. La culpa es parte del ego. Es el sentimiento de frustración de algo que no logré. No logré, vamos a decir, la santidad. No logré ser bueno y creo frustración. ¿Saben por qué creo frustración? Porque yo quise ser bueno, no porque comprendí que quiero ser una persona equilibrada, sino porque yo codicié ser bueno, y automáticamente viene la contraparte, frustración de no ser bueno. Y cuando logro ser bueno, me lleno de orgullo de ser bueno, de otro falso sentimiento. Entonces, si yo aplico esta norma simple que estamos mencionando de la ética de la conciencia, es de desarrollar la comprensión de qué nos falta y qué nos sobra. Eso es muy importante. ¿Qué nos falta y qué nos sobra? Vamos a lograr justamente esto que estamos mencionando. Tener cuidado con la parte técnica. Así pues, no sé si hay algún comentario también, alguna observación de todo esto que se está mencionando. Sí. Quería nada más recordarle la anécdota del maestro, aquella que dice que alguien
le dio una noticia, ¿no? Está relacionada a la mentira, pero me parece que viene muy al caso. Dice que le vinieron a dar la noticia a la hermana al hermano de que alguien la había agredido, ¿no? Y fue tanto la impresión que se fue al hospital, ¿no? Ataque al corazón. Un ataque al corazón cuando realmente no había sido así, ¿no? Porque el falso sentimiento del ego nos vuelve también mentirosos, ¿no? Es una fantasía lo que se dice, una mentira. Y dicen aquí, cuando se habla de la conciencia, hablamos desde una perspectiva como sociedad o unicidad con nuestros pares también. ¿Pares? Bueno, centrándonos en la dirección hacia donde vamos, ¿hablamos de lo mismo? Bueno, es que quizás se confunda el término conciencia con la conciencia social, conciencia del medio ambiente, conciencia en la educación. Nosotros estamos hablando de la parte del espíritu individual de un individuo, vamos a decirlo así, valga la repetición, ¿no? La conciencia humana es parte del alma que hay que cristalizar dentro de nosotros mismos. Recuerden que en muchas ocasiones algunos podrían entender que el alma es una cosa y la conciencia es otra, aunque aparentemente pareciera lo mismo. Abrí una conferencia solo para explicar esto, ¿no? Como decía Jesús, en paciencia, Jesús decía, en paciencia poseeréis vuestras almas. Significa que alma no tenemos. Y alguien se escandalizaría, ¿cómo que alma no tenemos? Bueno, tenemos fracción de alma que hay que cristalizar. Porque si tuviéramos alma, no estaríamos como estamos, pues estaríamos completos. Pues tenemos una fracción del alma y se llama conciencia, que esta está explicada en los temas que se mencionan sobre el árbol o la cábala hebraica, el descenso de la conciencia o de lo que tendría que ser el alma a través de los diferentes procesos del ser de cada uno de nosotros. Es quizás un poquito, estos términos a veces nos pueden confundir. No se hagan demasiadas confusiones. Simplemente, si uno lo entiende como alma, díganlo como alma. Hay quienes uno lo entienden como luz, conciencia, energía, como lo quieran entender. Esa parte real de uno, esa parte energética real de uno, es una fracción de una gran luz que todavía está dispersa y que hay que concentrar. Y cuando la concentramos, formamos el alma o el buddhi o el buddhata, o como lo queramos mencionar, ¿no? Entonces sí, esto es interesante también, ¿no? Quizás a lo mejor con eso ya le queda explicado a la persona. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda de todo lo que estamos hablando. Bien, nada más pues reflexionar que necesitamos diferenciar y distinguir los falsos sentimientos del ego del sentimiento del ser y el sentimiento de la conciencia. Nada tiene que ver el sentimiento de la conciencia con los valores morales, éticos, que a veces se han creado en muchas filosofías y religiones. Son patrones, pero los verdaderos valores del ser es algo que uno tiene que descubrir por sí mismo, ¿no? Valores de ética, moral, son guías de comportamiento, de ayuda a una sociedad, siempre y cuando estos tengan ciertos principios todavía auténticos, porque ya incluso hay principios de ética que son anti la ética de la conciencia, están en contra de sus propias conciencias. Esto es algo terrible, ¿no? Hoy en día el disque libertad se vuelve libertinaje. Y entonces ahora los valores dicen es que hay que hacer, dejar a los jóvenes que hagan lo que quieran y se degeneren lo que quieran, porque esa es la onda, ¿no? Y ese es el valor moral ahora, que si uno va en contra de eso, le dicen que uno es un anticuado y que uno está chapado a la antigua, y nosotros decimos, bueno, no se trata de decir que es bueno o es malo, sino habría que avisar que todo en la vida tiene una causa y efecto. No se vale tampoco lanzar a la gente, porque así es más fácil decir
pues se sea libre y que no se tenga responsabilidades, ¿no? Porque ahora está muy de moda esto, ¿no? Entonces hay que tener responsabilidad con conocimiento de causa y después toma tu decisión, pero no lances a alguien a algo sin darle primero conocimiento de causa de lo que quiere y las consecuencias de lo que va a hacer, y de ahí déjalo que haga lo que él quiera, eso sí, libertad, pero con conciencia de las cosas. Es muy diferente, ¿no? Sí. ¿El sentimiento social podría estar relacionado con, para empezar, lo correcto? No hacerse cómplices. No hacerse cómplices de los demás. Es que es entrar en contacto, dice el maestro Samael, justamente con esto que menciona al ser, a la razón objetiva del ser, ¿no? A una inteligencia superior. Por eso dice marchar por el camino de la aristocracia de la inteligencia, la aristocracia de la inteligencia. La inteligencia es superior, no intelectual, y la nobleza, es decir, esa humildad, nobleza del espíritu, ¿no? Es que en eso está dicho todo, ¿no? Es impresionante, ¿no? Comentan que todo en el planeta es dual. Sí, la dualidad de la... Y bueno, los sentimientos es una de las cosas más difíciles de cómo separar, ¿no? Porque alguien podría estar escuchando esta conferencia y tener un mal sentimiento de esta conferencia en sí misma, ¿no? Y yo les recomendaría que ni les caiga bien ni les caiga mal, reflexionen, mediten y meditemos todos sobre nuestros sentimientos, como son demasiado sutiles y engañosos. A nosotros, podríamos decir, en la experiencia de lo que hemos vivido, sin querer alimentarnos ni hacer historia de nosotros mismos, pero sí nos ha enseñado que es muy engañoso el ego, te puede hacer creer pinto por Valdemoro, como dicen los dichos. O sea, es muy engañoso. Tú puedes creer incluso que estás en el camino de luz y de amor y no darte cuenta que está muy a lo mejor desvirtuado, ¿no? Entonces, seguir a las personas y a las instituciones es un paso en el que tenemos que tener siempre mucha cautela. Se necesita estar dentro a veces de un proceso, de un desarrollo, dentro de ciertos lugares, pero nunca cometan el error de querer que alguien les solucione lo que ustedes tienen que solucionar de sí mismos. Un buen consejo, una buena guía siempre es necesaria, y de aquellos que a lo mejor tienen más experiencia podemos aprender mucho, porque todos aprendemos de todos, pero del que más podemos aprender es de cada uno de sí mismos, de lo que uno en cada día, como decía, pueda hacer esa retrospección, que me falta y que me sobra. No esperemos que alguien nos venga a decir lo que nos falta y lo que nos sobra. Cada uno lo puede hacer por sí mismo, ¿no? No esperemos que alguien nos lo tenga que decir. Somos nosotros lo que nos podemos descubrir por nosotros mismos. Bien, pues si no hay más dudas ni preguntas sobre el tema de hoy, pues lo dejamos a la reflexión de todos. Repito, es un tema, esta conferencia que diera el maestro Samael sobre el falso sentimiento del yo, lo pueden encontrar por internet, esta conferencia también, dictada del maestro. Y bueno, pues si esto nos ayuda a todos a reflexionar, qué bueno. Los invito a que, pues como todos los temas, hagamos estas reflexiones sobre las conferencias. Les damos las gracias y les esperamos el próximo día. Hay oportunidad de hacer una meditación el día jueves. Muchas gracias.